Vamos a ver. El ingeniero Alberto Girón, hoy en la mesa de trabajo de La Voz del Pueblo. Seguimos todos los días presentando a los candidatos. Hemos tenido al doctor Camilo Delgado, hemos tenido al doctor Leonidas López. Viene esta semana también Alfredo Bocanegra. Ayer estuvo Andrés Hurtado y hoy el ingeniero Alberto Girón. Ingeniero, un saludo cordial para usted. Buen día. Buen día, Mauricio, a usted, a César, a toda la mesa de trabajo y obviamente a todos los radioescuchas de La Voz del Pueblo. Hablemos de movilidad, un tema bastante preocupante en la ciudad de Ibagué. Si bien la alcaldía ha hecho algunos esfuerzos en el tema de tratar de mejorar la movilidad, ese plan que se ha colocado de los reductores, de reducir algunos carriles, lo de la ciclorruta, como no estábamos preparados, como no había sido una ciudad además con vías, pues la gente ha visto afectada la movilidad. ¿Cómo analiza usted el tema de la movilidad de cara a este proceso electoral y a lo que pueda hacer un eventual gobierno suyo si le favorece el voto de los ibagueños? Bueno, la movilidad va unida a muchos factores, Mauricio y queridos oyentes. Eso va unido a poder organizar el sistema estratégico de transporte público de la ciudad. Es decir, ¿cómo hacemos para que, digamos, el transporte masivo de Ibagué se ordene y se ordene conforme a los estudios que se tienen con base en un diagnóstico? Podemos decir, por ejemplo, que hoy Ibagué está llegando a los 200.000 vehículos, entre motos, carros particulares, servicio público de taxi y servicio público tipo buseta, más toda la carga. 200.000 vehículos y hace más de 25 años no tenemos una nueva vía. Ahí ya tenemos el primer cuello de botella. Segundo, Ibagué tiene una composición de desarrollo geográfico como todas las ciudades de Latinoamérica que confluyen hacia el centro. En el centro se genera un embudo. Así usted analiza Bogotá, Bucaramanga, Cali. Todos tratan de confluir al centro, pero no hicimos vías periféricas, no hicimos vías o anillos viales, que se llaman en las ciudades modernas, que permitan usted llegar al centro a cierto punto y después combinar otro tipo de transporte, que puede ser la bicicleta o el mismo transporte que puede hacer el peatón a pie. Entonces, esto es un problema estructural que afortunadamente ya tienen los estudios para poder superar ese problema. Tenemos que tener como gobernantes, en este caso yo como candidato y si soy alcalde, es implementar ese proceso, porque ya tenemos absolutamente todo definido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer son organizar el transporte público a través del sistema estratégico de transporte público. Que 782 busetas hoy que contaminan pasen a ser 600 bucetones movidos por energía, gas, biodiesel o la combinación de estos tres combustibles que se llaman híbridos. Entonces, si organizamos el tráfico, la movilidad en función del transporte público, obviamente va a mejorar la movilidad. Pero la gente le dice a uno en la calle, bueno, doctor Girón, pero ¿por qué están segregando las vías? Si tenemos dos carriles, ¿para qué lo reducen a uno para entrar a una glorieta? Entonces, eso obedece a una serie de estudios que determinan qué hacer. Yo lo dije ya en diferentes medios escritos y digitales. Los sistemas o los planes de movilidad en una ciudad como Ibagué o en cualquier ciudad del mundo deben ser transitorios y no permanentes. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo. Porque eso que toca al ciudadano todos los días y el ciudadano ve que en lugar de avanzar echamos para atrás. Entonces, si usted va bajando por la Balá y llega a la 60, en la glorieta de la 60, y se arma un trancón casi que desde la 37 hasta la 60. Se segrega la vía. Segregar la vía quiere decir que casi que se vuelven 3 carriles en 2. Usted le coloca unos elementos verticales, zapotes, que se llaman hitos con H, y se colocan unos estoperoles y se colocan unos taches. Eso lo que hace es proteger la vida del peatón, porque en la pirámide de la movilidad, para que el ciudadano me entienda, en la pirámide de primero va el peatón, de segundo va la bicicleta, de tercero va el transporte masivo público, de cuarto el transporte particular y de quinto el transporte de carga. Entonces allí lo que se está tratando de proteger es la vida del peatón, pero ojo, las normas internacionales y nacionales dicen claramente que usted puede hacer eso siempre y cuando no se afecte la movilidad. Entonces allí hay que comparar
¿qué es lo que tenemos que hacer? La vida del peatón, claro que sí, pero que no se afecte la movilidad. Entonces, si uno coloca una medida, esa medida debe ser transitoria y no permanente. ¿En qué sentido? Si colocamos todo ese tipo de reductores, taches, toperoles de hitos, y no funcionan, ¿en qué sentido? Que se estanca, se tranca la ciudad en esos nodos, entonces quiere decir que no funcionó esa medida y debemos levantar esa medida, así se hace en Inglaterra y en Japón, y colocar allí guardas de seguridad, personas que controlen el tráfico de manera rápida en las horas pico, y le aseguro que vamos a tener mejores resultados. Yo le tengo que hacer esta pregunta. La mayoría de candidatos han dicho que pues lo que usted está expresando, si no nos funciona debemos reversar y tomar otra medida, porque no podemos mantener algo que nos complique más la situación y que no dé resultado. Alberto Girón es amigo de levantar esos elementos que se han colocado en los sitios donde aún se aumente y se cause mayor traumatismo. Claro que sí, y por eso lo estoy diciendo, lo haría de una manera técnica. En los países desarrollados usted hace eso y durante 45 días hace una valoración. Esa valoración se hace en función del número de accidentes que se reducen, de la velocidad de avance, origen, destino, del número de vehículos, que llama tráfico promedio diario en ese punto. Si mejoró, la medida se mantiene y ahí están las estadísticas para demostrarlo. Pero si empeoró, si se arma tremendo cuello de botella, ahí están también las estadísticas para apalancar las decisiones que uno tiene que tomar. Por ejemplo, yo que soy ingeniero civil y he hecho planes de movilidad en diferentes ciudades de Colombia, uno encuentra, por ejemplo, que en una pendiente ascendente, o que uno llama negativa, jamás se coloca un reductor de velocidad, nunca, porque usted va subiendo, entonces el vehículo va, como dice este estudio que tengo aquí a la mano, a 21 kilómetros por hora, que es la velocidad media de avance de un vehículo en Ibagué, para no generarle daños a un peatón. Ahí tenemos 16 kilómetros, entonces ¿para qué un reductor? Entonces, ese ejemplo lo que hace es decir, venga, hay cosas que tenemos que corregir y mejorar. En otros ha funcionado, no, perfecto, si ha funcionado, déjenlo. Aquí nada puede ser de manera permanente si la técnica me está demostrando que no lo necesito de manera permanente. Un ejemplo de eso es las vías en Inglaterra. En Inglaterra se segrega, se colocan reductores, se colocan taches y estoperoles, y durante 60 días la entidad encargada revisa con estadísticas. Si funcionó, la dejan de manera permanente, si no funcionó, la quitan. Aquí hay que tener el valor de decir, oiga, esto no nos funcionó, pues hay que quitarlo. A mí me llama la atención lo que usted está diciendo, porque uno dijera, Girón, que es amigo de este gobierno, que hizo parte de este gobierno, está reconociendo que hay puntos en los cuales si se causó traumatismo hay que echarlo para atrás. Y uno diría, mucha gente, perdóneme la expresión tan coloquial que voy a colocar, como este es amigo de Jaramillo, pues no le va a quitar nada de lo que él colocó si llega a ser elegido. Pero esa es una actitud que debe tener alguien responsable que quiere gobernar esta ciudad. Si esto no funcionó, tenemos que levantarlo. Claro. Como el mismo alcalde reconoció que no funcionó, porque aquí le hicimos ver en La Voz del Pueblo, nos opusimos mucho a lo que colocó ahí frente al Colegio San Simón, esa reducción de ese carril, que fue pero tremenda. Era grave, y fíjese que el alcalde, un hombre sabio corrige, y el alcalde es un hombre sabio. Eso al frente del Liceo Nacional y de San Simón era un segregador de 3 a 2 carriles, y usted se imagina ahí en ese segregador parados unos niños para pasar la vía y que venga un despistado en un carro, en una moto y atropelle a esos niños. Claro, rápidamente se tomaron las decisiones de decir, eso allí no funciona. Y se puede acudir a otros mecanismos que utilizan en otras ciudades, como el semáforo peatonal, el puente, hay otros elementos, ¿no? Claro que sí. En tráfico y en movilidad hay muchas alternativas para poder brindar soluciones. Entonces, esa era una. Hombre, se colocó transitoriamente, no funcionó, pues retírela. Una ciudad es muy dinámica en movilidad y uno tiene que estar atento como gobernante a que si la medida no funciona, tiene que buscar otra que sea más eficiente. En los puntos críticos de la ciudad, en el mundo entero, lo más acertado es tener un guarda de seguridad en esa esquina en la hora pico. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene inteligencia y capacidad. Y es que aquí el problema es que tenemos guardas de tránsito, pero solo los vemos es levantando carros mal parqueados, levantando motos,
y solo los vemos es en el momento del accidente o en el momento de estar partiendo la gente, pero casi uno no ve, y ese es el clamor de nuestra gente en Ibagué, que no ve uno el guardia de tránsito dando vía en una glorieta congestionada, que no lo ve en ese trabajo. Eso es lo que tenemos que empezar a implementar. Yo sí lo ¿Usted mantendría a los guardas de azul? Claro que sí, pero con un plan de movilidad que ya existe. Hay el plan de movilidad y espacio público en Ibagué como plan maestro diseñado para los próximos 20 años. Lo que pasa es que hay que entender, Mauricio, que veníamos de no tener nada, de tener una ciudad caótica. Ahora organizarla no es fácil y la gente de pronto a veces dice, pero ¿por qué no avanzamos en esto? Pues estábamos tratando de colocar las cosas en orden. Lo primero que había que hacer era el plan de movilidad y espacio público, que se entregó en el año 2018, apenas en el segundo semestre del año 2018 se entregó, está reciente. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a implementarlo. Una de esas medidas era la reestructuración administrativa de la Secretaría de la Movilidad, que necesita 78 guardas de tránsito. Inicialmente se contrataron creo que 28 porque no había más en la ciudad y la gente tuvo que formarse como guarda de tránsito con los estudios que pide la ley, y tenemos que llegar a 78, pero esos 78 deben tener de manera clara y precisa una programación diaria. Nosotros ya sabemos dónde están los nodos en la ciudad, los nudos en la ciudad que se generan en las horas pico, que realmente puede ser entre 22, 23 minutos y 37, 40 minutos, cuando ya la gente sale a almorzar, porque aquí en Ibagué todavía podemos ir a la casa, ¿no es cierto? No como en Bogotá, que usted sale a las 4 de la mañana y llega a las 9 de la noche a su casa. No, aquí tenemos esas horas pico y entonces allí tenemos que tener los guardas de tránsito con ese plan de movilidad, ya sabiendo cuáles son los nudos que se generan en la ciudad. Entonces rápidamente, si ya conocemos el diagnóstico, tenemos que darle respuesta. Esa respuesta tiene que ir enfocada a que la velocidad de avance, que debe ser 21 kilómetros por hora en la ciudad sin generar problemas de atropellamiento de peatones, se genere en esos nudos. Aquí hay una pregunta que hace William Charcas, estoy leyendo porque la gente está muy acuciosa enviándome mensajes a través del WhatsApp. William Charcas me dice: buen día Mauricio, una pregunta para el ingeniero Girón. ¿Qué va a hacer para que las empresas matriculen los carros en Ibagué? No hacen sino dañarnos las vías. Concel, Enertolima, Ival, Interaseo, Movistar, Coca-Cola, los ambulancias, los recorridos escolares, todos tienen placa de otras poblaciones. Mire usted, este es el reino de Facatativá, de Fusagasugá, de La Calera, y no pagan impuestos acá. Siempre he dicho, increíble, las mismas empresas de servicios públicos, incluida Interaseo, esos carros enormes que tiene Interaseo que afectan nuestras vías, lo mismo de Enertolima, esas camionetas de contratistas. Aquí hay una empresa de salud que se llama Cepaín y uno ve carros y carros de empresas rodando por Ibagué y ninguno matriculado en Ibagué. Nos dañan las vías y pagan el impuesto en otro lado. Bueno, ese es un problema recurrente en todas las ciudades. Acordémonos que en Bogotá se quiso, a través de la Secretaría de Movilidad, ya colocar un impuesto adicional para aquellos que no fueran de Bogotá, y eso obviamente solamente lo legisla el gobierno nacional a través del Congreso de la República, que yo me acuerdo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí para que la gente pueda matricular el vehículo? Tener procesos eficientes. Sí, porque aquí da pereza matricular un carro. Exactamente. Si no tenemos procesos eficientes, transparentes, pues obviamente la gente va a querer irse para otro lado. Mire, usted va a Bogotá y en 1 hora o máximo 2 horas usted hace el trámite. Aquí en Ibagué le dicen a uno que se demora 15 días. Entonces, o usted se va allí nomás al Alvarado. El Alvarado dice que usted va por la mañana y a mediodía llega con todo el trámite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a buscar? La causa de esa ineficiencia. Yo lo comparo con lo que yo hice cuando fui gerente general del IVAL. El IVAL pasó de la edad de piedra a la edad digital. Todo era escrito, todo era con radios. Ahora hay una plataforma digital que permite tener todo sistematizado, entonces es más eficiente, es más rápido. Usted puede a través de la página web consultar su factura, todo. Entonces yo digo, ¿por qué no montamos una plataforma? Y eso lo tengo yo en el programa de gobierno, una plataforma eficiente para todos los trámites, que el ciudadano diga, oiga, yo voy a la Secretaría de Tránsito y la Movilidad de Ibagué, y entonces más bien invertimos las cosas, que la gente se venga a matricular carros en Ibagué, así va a Bogotá, por ejemplo, que se venga a matricular carros en Ibagué, así viva en Cali, porque el trámite en Ibagué va a ser eficiente, expedito, rápido, transparente. Yo creo que uno de los errores que han tenido todos los alcaldes es que nombran en las secretarías de tránsito personas que saben de maternidad de gallinas, de lo que usted quiera, menos de tránsito.
Hay que apostarle, y le digo a todos los candidatos, a todos ustedes que tienen la posibilidad de llegar a regir los destinos de la ciudad, necesitamos que el secretario de Tránsito sea una persona, así sea de fuera, así no sea de Ibagué, mejor si lo fuera de Ibagué, excelente, porque aquí hay gente capacitada, hay gente que sabe el tema, pero ya Ibagué necesita alguien realmente conocedor de movilidad. Aquí hemos montado que el que fue policía, que el que fue del ejército, que el abogado, aquí tuvimos hasta un agrónomo de director de tránsito de nuestro municipio. Entonces, muchos abogados hemos tenido, pero necesitamos a alguien experto en tema de movilidad, en tema de urbanismo, por ejemplo. Sí, señor, mire, aunque esta administración ha avanzado mucho, yo que estuve en ella, obviamente vi cómo al inicio, digamos, encontramos muchas cosas y se fue planteando, digamos, y por eso llegamos al plan de movilidad y espacio público. El plan de movilidad es sacarle la radiografía a la ciudad en un momento determinado, que fue en el 2016, 2017, 2018, todo eso se hizo. Se presentó el Sistema Estratégico de Transporte Público. En todo eso se ha avanzado, que es tener los planes maestros para que la ciudad de verdad se organice. En eso se ha avanzado mucho. ¿En qué estamos cortos? Efectivamente, en vías, en la movilidad específica en la ciudad, en organizar el transporte público, en tener procesos eficientes o más eficientes, porque se ha avanzado, uno no puede negar que se ha avanzado en Ibagué, y se ha avanzado muchísimo, pero obviamente todos esos digamos, o todas esas situaciones que se tenían gruesas de nudos que no se habían solucionado hasta ahora, se pueden empezar a ver los resultados. Para mí es un éxito total lo que hace la Secretaría de Movilidad en función, por ejemplo, de los guardas de tránsito, en que ya hayan personas nombradas de la administración municipal que le duela a la ciudad y que a través de ellos podamos organizar. Claro que tenemos que generar planes de movilidad específicos por ciertas zonas de la ciudad. Hay zonas en donde vamos a tener un tráfico fluido, pero hay zonas donde tenemos embotellamientos. Entonces, en aquellas zonas donde tenemos embotellamientos, si yo le digo, la avenida Ambalá colapsa, la Guabinal hasta la 25 y ahí empieza la avenida Ambalá, llega uno a la 37, vamos a un martirio. Precisamente como respuesta de ciudad se tiene el diseño y posterior construcción de la avenida circunvalar que se llama la carrera 13, Mauricio, que son 6.3 kilómetros que desembotellan la ciudad, que vale 178.000 millones, que tiene una serie de puentes que suman 7 puentes, que tiene conectantes en la 36, en la 60, en la 73, en la diagonal 83, en la Gaviota, y sale al frente de Santa Ana con el propósito de que de verdad Ibagué por lo menos tenga una variante que permita ser una vía rápida, que ese es el otro, la otra acción que yo voy a hacer para corregir. Ibagué debe tener vías rápidas. Las vías rápidas no pueden tener reductores de velocidad, por eso son vías rápidas. Si usted va a la circunvalar de Bogotá, yo que me la camino recurrentemente cada vez que voy a hacer trámites en ministerios, pues uno no encuentra un solo reductor de velocidad, encuentra señalización horizontal y vertical. Y en eso aquí nos hemos equivocado. Bueno, por aquí eso, nos hemos equivocado. Aquí hay que hacer correcciones que yo creo que son fáciles y sencillas en función porque vías rápidas es para eso, para descongestionar, y aquí lo que hemos hecho es congestionar la única vía rápida que hay. Y hay que definir cuáles son las vías rápidas en Ibagué para implementar lo que yo le estoy diciendo. Las vías rápidas tienen señalización horizontal y vertical en piso y deben tener guardas en aquellos puntos donde nosotros sepamos que va a haber unas intersecciones para no generar accidentes. Pero la vía rápida es rápida. Obviamente debe tener una velocidad de avance de tal manera que si yo por una vía normal para subir al centro me gasto 20 minutos, por una vía rápida me gasto la mitad. Nos saluda a esta hora de la mañana desde Bogotá un oyente nuestro, Luis H., un abrazo cordial, es de Santa Isabel pero vive en Bogotá y los estoy escuchando. Mauricio, voy muy frecuentemente a la ciudad, este es otro oyente, Hugo Amezquita. Mauricio, voy muy frecuentemente a la ciudad de Ibagué donde está mi familia, soy ibaguereño, vivo en Bogotá. Mauricio, pregúntele al ingeniero Girón cuál es la vía que él piensa construir. Este gobierno, el de su, lo va a leer tal y como está, este gobierno, el de su amigo Guillermo Alfonso Jaramillo, no hizo más que promesas y no cumplió nada. Que se comprometa, si fuera alcalde de Ibagué, cuál sería la primera vía alterna que le regalaría a Ibagué, que al menos la empezara y la dejara en plan de ejecución. Bueno, aclararle una cosa, el doctor Jaramillo no hizo físicamente, pero dejó todos los estudios. Si los estudios del alcalde próximo, que espero ser yo,
no haría nada. Él hizo todos los estudios en fase 3, que es lo más complicado, es lo más desagradecido porque no se ve, pero sin esos estudios el que venga no va a poder hacer nada. Todos los estudios de cuáles vías, se las menciono aquí de manera clara y precisa. La carrera 13, que es la circunvalar, que nace en la Clínica del Corazón y termina en la Glorieta de Santa Ana, una vía de 178.000 millones. Nos estamos comprometiendo a hacerla así, es una vía fundamental para la ciudad de Ibagué, es un reto, nos gastaríamos 3 años y medio en hacerla, 6.2, 6.3 kilómetros con los conectantes. Segunda vía... 3 años y medio, o sea que hay que arrancarla, si usted llega a hacer el junio del 2020 tenemos que empezarla. Por eso el alcalde la semana antepasada en la Plaza de Bolívar en Bogotá se paró y le dijo: señor presidente, ayúdenos, porque ya todo lo que había que entregar lo entregamos. Entregaron 12.600 millones de pesos en estudios muy juiciosamente por esta administración, que sin eso, le digo, no podríamos hacer absolutamente nada. El que venga no puede hacer nada. Las vías ya están diseñadas a nivel de ingeniería fase 3, sí. Entonces sería la circunvalar, que es la carrera 13, la calle 103. Ibagué tiene longitudinales, solamente tiene avenida Ambalá Salado, avenida Mirolindo Picaleña, pero no tiene transversales que las unan. Acuérdense que la avenida Ambalá en la época del doctor Álvaro Ramírez terminó en Progal y de ahí se paró todo, no se volvió a hacer nada. Llevamos 25 años sin vías nuevas. Entonces ahí se uniría una vía que se llama la calle 103, que atraviesa hasta el aeropuerto, y ahí haríamos una gran transversal, que sería la segunda vía. La tercera vía sería continuar la doble calzada que murió ahí en Progal, llevarla hasta el Salado, por la 9ª. Y en la 5ª, si ustedes se dan cuenta, el puente del Topacio que habilitó este alcalde, ¿cierto? El doctor Jaramillo lo habilitó. Yo haría la doble calzada hasta la entrada de Santa Ana y terminaría la doble calzada antes de la entrada de Los Venados. ¿Se acuerdan que ahí termina la doble calzada y queda una sola calzada? La empataría con la 145 para que haya un circuito. Ese circuito de dobles calzadas lo que le va a permitir a Ibagué es la movilidad. Se van a hacer las 2 paralelas de la 5ª, desde la 59 hasta el Éxito. Se va a hacer el deprimido de la 60 con 5ª. Todo esto de lo que yo les estoy hablando, queridos oyentes y Mauricio, esto está diseñado, previsto, está en el plan de movilidad. Todo vale 800.000 millones de pesos. 440.000 millones de pesos es el plan que se presentó ante el presidente. Eso le pregunta aquí Luis Manuel Andrade, que nos escribe desde el barrio Topacio. Muy bonito lo que pinta el ingeniero Girón, todos nos lo pintan igual, pero ¿dónde está la plata? Uno no oye sino quejarse a los alcaldes, incluido el actual, que no hay plata. ¿Cómo hacer todas esas vías tan maravillosas si el municipio va a quedar endeudado y no hay plata? ¿De dónde sacarla? Bueno, mire, esa es una excelente pregunta. Explico. La primera fase vale 440.000 millones. El 70%, casi 300.000 millones de pesos, los pone el gobierno nacional. Por eso el alcalde la semana pasada se para y le dice al presidente de la República: eso es una norma nacional. El 70% lo tiene que colocar la presidencia de la República a través de los ministerios. Eso se llama la ejecución a través del documento Confis y Compes. Ahí hay 200, redondeamos a 300.000 millones. ¿De dónde salen los 140.000 millones de pesos restantes? En los 4 años siguientes, a través del impuesto predial y la valorización. ¿La plata está? Sí, la plata está. Hay que hacer la gestión para que llegue el recurso al municipio y podamos hacer la primera fase. Por eso yo hablo de cifras precisas, porque las conozco. Uno como gobernante y como candidato no puede hablar. Si toca recurrir a la valorización, se acude, claro, si usted llega a ser elegido alcalde. Claro que sí, porque yo en esto no digo mentiras. Hay candidatos que dicen: voy a bajar los impuestos. Entonces yo digo: oye, ¿de dónde van a sacar la plata para hacer las obras? Uno no le puede mentir a la gente. A la gente hay que decirle la verdad de frente. ¿Y cómo es la verdad? Yo como ciudadano, José Alberto Girón Rojas, yo prefiero tener buenas vías, buena movilidad, así tenga que pagar impuestos, con el propósito de que la ciudad se desarrolle. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El cómo es la diferencia con los demás candidatos que han planteado las cosas. ¿Cómo es el cómo? El cómo es: nosotros miramos un modelo que ha sido exitosísimo y por eso esa ciudad se ha desarrollado, que es Manizales. Manizales no cobra valorización hasta que la obra no esté en el 70% de ejecución. Usted arranca un puente en Manizales, yo que he sido ingeniero y he construido en varias partes del país. Usted arranca una obra en Manizales por valorización, primero se ejecuta el 70% de la obra. Cuando usted hace la dispersión y el derrame, que es
decirle a la gente qué tanto tiene que pagar. Cuando ya la gente paga, ya la obra está hecha. O sea, usted le muestra primero si fuera alcalde y ahí se le cobra. Claro. Fíjense lo que pasó en Bogotá. En Bogotá 15 obras hace 10 años se cobraron por valorización. Nunca se hicieron. Entonces la gente se molesta, la gente le va a decir, oiga, pero ¿cómo cobra usted un impuesto? Dice que va a hacer esta obra, saca el dibujo, saca el render, saca el plano, y usted no hace nada, y eso sí nos cobró, pero no hizo nada. No le han devuelto la plata al ciudadano. Yo no voy a cometer ese error. Por eso, durante el año 2016-2017, siendo gerente general del IVAL, me fui para Manizales a conocer, con el secretario de Hacienda actual, nos fuimos a conocer el modelo de INVAMA, el Instituto de Valorización de Manizales, que ha sido el más exitoso de Colombia. Y allá hacen así, después de que la obra esté hecha, uno le dice, mire, ahí está ya la obra hecha, hay que conseguir los recursos. Hay dos recursos que se pueden utilizar fuera del predial del impuesto a la gasolina y del ICA para poder financiar las obras en Ibagué. ¿Y cuál es? La valorización y la plusvalía. La plusvalía tiene que ver con la adecuación de nuevas tierras en la ciudad, y aquí tenemos de la Pedro Tafur, que es la 86 hasta la 145, tenemos 782 hectáreas que desarrollar. Esa plusvalía o mayor valor de la tierra permite recaudar un recurso importante para poder hacer obras. Miren, uno no puede engañar a la gente. Los impuestos municipales son los que se tienen que utilizar para hacer las obras. Y si no tenemos impuestos municipales que están tasados por ley del 7 por mil al 15 por mil, esos impuestos son los que permiten mantener la salud, la educación y en este caso la infraestructura. Por lo tanto, el sistema estratégico de transporte público, el 70% lo tiene que financiar por norma nacional, como lo han financiado el Metro, como se ha financiado Transmilenio, como se ha financiado el mío. Los únicos que no han recibido dinero de financiamiento somos Manizales e Ibagué, y la norma nos dice que también debemos recibir ese recurso. El señor presidente de la República, en intervención hace 15 días, le dijo claramente al presidente, al alcalde, perdón, nos vamos a poner las pilas y vamos a lograr que los recursos que le tengan que llegar a Ibagué le lleguen. Ahí va a estar el recurso para poder iniciar la fase 1 de la gran inversión de esas obras. Saludo a Sandra Negra, que está en la capital de la República, querido ibaguereña, tolimense también, que está conceptuando sobre este tema precisamente también de la movilidad. Nos pregunta Jesús Gómez, es un querido taxista de la ciudad de Ibagué, y me parece también muy interesante la pregunta. Para el tema de movilidad hay que atender la semaforización de la ciudad de Ibagué. Nos están arreglando cambiando solo los bombillitos, pero estos semáforos hay que traer unos modernos. Ya que el ingeniero habla que ha estado en Manizales, que ha estado en Pereira, ¿sabrá qué es la ola verde? Sí, claro, claro. Mire, querido taxista, el sistema estratégico de transporte público como sistema incluye muchas cosas que hay que hacer como sistema. Entonces se van a cambiar los buses por busetones. Segundo tema, se va a hacer toda la semaforización, que se va a llamar semaforización inteligente en la ciudad de Ibagué. ¿Qué es eso? Si ustedes son juiciosos, usted que mantiene en la calle, allá el señor taxista que nos escribe, se da cuenta que el semáforo tiene un tiempo para pasar de verde a amarillo y de amarillo a rojo. Yo que me fijo en eso, más o menos son semáforos tienen entre 1.45 segundos, 1.45 minutos, perdón, y 2 minutos y 15. Ese es el cambio, el intervalo, tiene temporizadores, siempre cambian al mismo tiempo, ¿cierto? El semáforo inteligente va a tener sensor y cámara, y por donde haya más congestión va a dar más verde, por donde haya menos congestión va a dar rojo. Él solo, a través de una central y unos sensores que llaman semáforos inteligentes, como el primero que se colocó ya en Bogotá, se va a tener un tráfico y una movilidad muchísimo mejor, porque vamos a tener semáforos controlados con sensores de movimiento por cada una de las vías, rutas e intersecciones de la ciudad de Ibagué. Eso lo vamos a lograr, sí, eso está en el sistema estratégico de transporte, sí, eso está dentro de los 440.000 millones de pesos también. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Lo que está diciendo el amigo taxista. Ahora simplemente si ponen una escalera y taran y cambian el bombillo para que si está fundido siga alumbrando, pero el temporizador no se está cambiando porque la tecnología que hoy hay en Ibagué es obsoleta como la hay en todas las ciudades de Colombia. Apenas Bogotá hace un mes colocó el primer semáforo inteligente con la central de Siemens. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Con el sistema estratégico de transporte público vamos a lograr que Ibagué tenga semaforización inteligente
Eso ya tiene el estudio, ya está listo, ya se le presentó al presidente de la República, es lo que estamos esperando que nos lo apruebe. ¿Usted le dará la mano y contratará o tendrá en cuenta a contratistas, a ingenieros de Ibagué? Porque la verdad, esta ha sido la administración del desconocimiento a la obra y al talento de los ibaguereños. Nos escribe un colega suyo, el ingeniero Rodrigo Cerrato. Bueno, vea, ingeniero, cuando yo fui gerente general del IBAL, implementé una modalidad de licitaciones públicas por grupos. Sacaba 10 grupos a licitar en una misma licitación. El que se ganaba el grupo 1 no se podía ganar el grupo 2. Entonces, por lo menos teníamos 10 oferentes ganadores. Si no hubiésemos hecho eso así, un solo oferente hubiera podido ganar las 10 licitaciones. Yo entiendo eso, porque yo soy ingeniero y lo que uno quiere en su ciudad es que le den a uno trabajo. Lo que nosotros le estamos diciendo a la gente es, ojo, por favor, inscríbase en SECOP 1 en las cosas que pueden sacar por SECOP 1 e inscríbase en SECOP 2 en las cosas que salen por SECOP 2. La garantía que nosotros vamos a brindar es que sean licitaciones abiertas, públicas, que se pueda presentar todas las personas que se puedan presentar. Yo logré en ese proceso en el IBAL tener hasta 68 oferentes, ¿cierto? Uno no puede limitar la participación de gente de fuera de Ibagué. Sí, uno no puede, en una licitación no podría decir solo para gente de Ibagué. No, yo no puedo hacer eso porque eso no me lo permite la ley. Lo que nosotros garantizamos es que sí se puedan presentar la ingeniería tolimense. Y en aquellos casos que la ley permita la contratación directa, pues siempre hemos acudido a la ingeniería tolimense porque pues obviamente se entiende que debemos darle trabajo a los ibaguereños, eso es claro. Pero en todos los procesos licitatorios lo que estamos garantizándoles es que los procesos permitan la participación plural de las firmas tolimenses e ibaguereñas. Ingeniero, muy amable, hoy el tema de la movilidad en La Voz del Pueblo. Cada día un tema diferente con un candidato diferente. Y así vamos a seguir abordándolos. Esta semana vamos a tener a más candidatos hablándonos precisamente de todos estos temas. Vamos a tener también candidato a la gobernación esta semana y vamos a tener candidatos a la alcaldía de la ciudad de Ibagué en este ejercicio que hacemos en La Voz del Pueblo. Usted muy amable, muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Qué tema tan importante el que tratamos hoy. Son temas estructurales de ciudad. Hay que decirle a los ibaguereños que las cosas sí se pueden hacer y sí se pueden solucionar, pero hay que hacerlo de manera planificada y hay que tener el valor de arrancar a hacerlos. Uno no puede transformar una ciudad en un momentico, no, hay que planificarla como se ha venido haciendo en estos 3 años y 9 meses. Se hizo eso, planificar Ibagué, tener planes maestros, hacer las cosas que teníamos que hacer previas a poder llegar a hacer las grandes. Y preguntarle a usted, porque uno piensa que Girón es solo agua. Solo agua, pero veo que está muy empapado de los temas de movilidad. No, en eso mire, a mí la vida me ha enseñado muchas cosas y yo soy como una esponjita, yo absorbo conocimiento, gracias a Dios, con humildad se lo digo, pero a mí me preocupa Ibagué y cuando a uno le preocupa la ciudad en la que uno vive, pues se tiene que formar y enterar de absolutamente todo. Y una ventaja muy grande. Yo digo que habrá realizado obras también en el tema de movilidad y obras en otros municipios, en otras poblaciones. He realizado planes de movilidad, porque a uno le toca como ingeniero realizar planes de movilidad cuando, por ejemplo, cuando uno va a hacer grandes obras como las que me ha tocado hacer a mí en Bogotá, uno tiene que presentar el plan de movilidad y el plan de movilidad analiza todas las variables, todas, las rutas origen-destino, las rutas del transporte público, el movimiento de la motocicleta, el movimiento de taxi, el movimiento particular, el movimiento de bicicleta, el movimiento de peatones. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno sabe de eso, ¿cierto? Como ingeniero me han formado para eso, pues uno encuentra mejores alternativas. No es que uno se las sepa todas de una mano, no. Encuentra mejores alternativas y también es donde uno encuentra mejores alternativas. ¿A qué lo digo, Mauricio? Escuchando la gente que está en la calle. Cuando yo me subo a un taxi y escucho al taxista y me dice, uy, doctor Girón, mire, de esta glorieta a aquella glorieta yo antes me gastaba 7 minutos y ahora me gasto 32 minutos, pues para mí eso es una alarma de un ciudadano que todos los días está haciendo su trabajo correctamente en un taxi, pero que ya se vio afectado en la velocidad de avance. Ahí tengo yo que encontrar una respuesta para él. Edgar Céspedes, querido líder de nuestra ciudad. Mauricio, buen día. Un saludo al ingeniero Girón. Buena propuesta para la ciudad, la tiene clara. Ojalá sea una realidad. Sí, lo vamos a lograr, Edgar. Yo digo que esto es un trabajo de todos. Es pasar de esta planificación y estos estudios a que esto sea una realidad. Es un reto muy grande, pero no imposible.
vamos a tratar de hacerlo, lo vamos a construir y vamos a lograr que Ibagué de verdad entre en la movilidad eficiente y en la movilidad de la modernidad de una ciudad que se lo merece. Alberto Girón, en La Voz del Pueblo, 7 de la mañana, 19 minutos, 7:19 minutos.